es nuestra quinta sesión del taller de fábulas. Eh, y esta vez vamos a comenzar con un texto de mi autoría que forma parte del prólogo de mi libro Ecofábulas, publicado en el año 2014. Eh, Traigo esta colación porque, bueno, simplemente la idea es presentar un panorama eh, que está en sonda, en búsqueda de lo que es la fábula, de determinar pues lo que es la fábula contemporánea. No porque no se sepa, sino porque, bueno, estamos, digamos, inmersos en ella contextualmente. Habíamos visto la sesión anterior cómo la fábula moderna podemos hablar de ella en términos de una fábula transicional. Desde finales del siglo XIX, con Ambrose Bierce, hasta principios del siglo XX, con Gabriela Mistral y Juan José Arriola. Ese es el momento histórico en que transcurren la mayoría pues de las vanguardias pues, que conocemos. Ellas de alguna manera, por supuesto, influyen en la literatura en general. La fábula no está exenta de recibir esa influencia poderosa de lo que es, de lo que fue el ánimo de querer transformar todo en la literatura por parte de las vanguardias. En ese sentido, bueno, la fábula, como les digo, moderna, todavía presenta características de la fábula clásica. Es la que nos lleva en transición hasta la fábula contemporánea. Y entonces, bueno, como les decía, voy a leer y comentar un poco son dos extractos. El segundo extracto lo vamos a leer en la siguiente sesión. En esta sesión vamos a leer este primer extracto de ese prólogo, en el que yo expreso lo siguiente. Bueno, los teóricos han explicado detalladamente esta arquitectura bien estructurada que es la fábula, tal y como la puso en práctica Esopo en el siglo VI a.C. Todo eso lo vimos ya. Así, en el siglo XX, los trabajos del norteamericano Ambrose Bierce, con el humor y sus fábulas fantásticas, así como del peruano Ciro Alegría en Fábulas y Leyendas Latinoamericanas, recuerden que también lo vimos, y del guatemalteco Augusto Monterroso en La Oveja Negra y demás fábulas, ese lo vamos a ver. Han demostrado que aún 2600 años después, la fábula es un género al cual los narradores pueden acudir. Para llegar a esta conclusión, que no es una gran conclusión mía, es una conclusión, digamos, del momento histórico, para llegar a esta conclusión de que 2600 años después de Esopo todavía se puede escribir fábulas, fíjense todo el proceso que hubo de pasar, incluso ese periodo de latencia, de muerte no declarada, de muerte clínica de la fábula, para llegar hasta Ambrose Bierce y toda esta gente. También podemos mencionar a Goytisolo. Luis Goytisolo lo vamos a ver también acá hoy. Y después, y a un libro fundamental para mí dentro del género fábula, que es El Bestiario de Juan José Arriola. Lo vimos en la sesión pasada. Yo decidí acudir de una manera experimental. El hecho de que yo planteé esto acá es porque, bueno, la fábula en esta contemporaneidad que estamos viviendo está en ese proceso interesante de recibir pues toda la influencia de toda la literatura contemporánea para posicionarse, para enmarcarse como género literario. Todavía en este momento que estamos nosotros dando este taller, todavía la fábula es un género digamos, visto por encima del hombro o soslayado, pues por la mayoría de los narradores del mundo.
Es acá en Venezuela donde casualmente la fábula, por alguna razón que todavía no descubro, la fábula ha logrado posicionarse, como lo vamos a ver en esta y sobre todo en la sesión siguiente, que vamos a hablar de la fábula en Venezuela en el siglo XXI. Pero bueno, entonces, estas ecofábulas, que es el título de mi libro, fueron concebidas desde el principio como una especie de renovación de ese subestimado subgénero de la narrativa. Por supuesto, hay muchos autores anteriores a mí, pero contemporáneos aún, más viejos que yo, pues, que están en esta fase de renovación, de experimentación con ese subestimado subgénero de la narrativa. En primer lugar, dejo atrás los títulos explícitos, porque Esopo nunca los concibió con título tal y como los concebimos hoy, tal y como concebimos hoy lo que es el título de una obra literaria. Esto es un tópico que vamos a empezar a ver casualmente a partir de esta sesión de hoy con la fábula contemporánea, cómo el título comienza a ser trabajado estéticamente y ya no solamente y no solamente el inicio de la narración diciendo cuáles son los personajes implicados en la fábula. Hasta ahora hemos visto que las fábulas no tienen mayor atención a los títulos. En esta etapa de la fábula contemporánea que viene a partir de los años 50 precisamente, es que vamos a empezar a ver un trabajo estético con atención desde el mismo título de la fábula, tomando en cuenta que ya un antecedente es el hecho de que Juan José Arriola, a sus fábulas, donde todas tienen los nombres de los personajes, como vimos la jirafa, y así como la jirafa hay una que es el búho, otra que es el elefante, y así, ¿no? Sin embargo, el título es bestiario, o sea, no es fábulas como tal. Esas son cosas que nos van a empezar a llamar la atención a partir de estas dos últimas sesiones que nos quedan. En el siglo VI a.C., esto no era muy diferente de la simple necesidad de nombrar las cosas. Y en este caso, siempre aludía a los personajes principales, lo que les estoy explicando. Beers, Ambrose Bierce, Alegría, Ciro Alegría, Augusto Monterroso y Juan José Arriola aún conservaron esta manera clásica de titular la fábula. ¿Ve? Entonces, fíjense, dentro de estos autores contemporáneos es imposible no hablar, por supuesto, de Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa, sus fábulas son, en la manera de titularlas, de alguna manera un poco clásicas. Sin embargo, él empieza un poco a desprenderse de eso. La fábula que vemos acá es una fábula escrita en verso. Recordemos que ya conversamos sobre el hecho de que la fábula es un género narrativo que puede ser, que es versificable, o sea, es totalmente normal y es indistinto si leemos una fábula en verso o en prosa. Entonces acá vamos a empezar a ver, o vamos a seguir viendo, digamos, esos elementos que ya empezamos a ver con Ambrose Bierce, y esto además nos va a permitir, que fue una de las cosas que se intentaron hacer cuando en el año pasado, 2020, yo di el taller de Fabulando con Aquiles, que era ver las fábulas de Aquiles Nazoa en perspectiva histórica y no nada más como, ay, qué bonita fábula, ay, qué graciosa fábula. Como una visión como muy parcial, una cosa como muy impresionista sobre la fábula. Esto nos va a permitir, a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora, ver de otra manera más crítico-teórica las fábulas de Aquiles Nazoa. Esta es su fábula con loro, ese es el título. No es la fábula del loro, sino fábula con loro. O sea, él escribió una fábula con loro. A la fuerza bruta del toro quiso oponer el loro la desarmada fuerza de la idea. Y apenas comenzada la pelea, aunque vertió sapiencia por totumas, del loro no quedaron ni las plumas. Así, muy noble y justa y grande sea, si no tiene a la mano algo macizo, por sí sola lector,
ninguna idea sirve para un carrizo. Fíjense, querrámoslo o no, esta fábula se parece muchísimo a la que leímos en la sesión pasada de Ambrose Bierce sobre el principio moral y el interés material. Aquí el principio moral sería el del loro, con muchas ideas, pero la fuerza bruta del toro, que tiene algo macizo, que en este caso, bueno, es toda su corpulencia, sin contar los cuernos, o sea, contra esa corpulencia, contra esa fuerza, contra esa masa física del toro, el loro no puede nada. Es como si el toro le dijera al loro, tírate al río porque yo tengo que pasar. Se parece mucho temáticamente la fábula. De hecho, hasta pudiéramos decir que en el fondo es el mismo tema, con diferentes personajes, pero con un tratamiento parecido, en el que vemos que ya la fábula no es esa cosa meramente infantil con la que a veces se ha querido ver. Y si lo vemos acá en Aquiles Nazoa, que ha sido tan infantilizado lamentablemente por buena parte de nuestros lectores, de nuestros escritores, incluso de nuestros críticos, de nuestros docentes, esto nos permite ver en perspectiva con una nueva metódica analítica la obra de Aquiles Nazoa y específicamente la fábula. Aquiles Nazoa escribió solamente 15 fábulas, estaban sueltas, pero fueron reunidas dentro de ese famoso libro que es Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Esas 15 fábulas son todas las fábulas de Aquiles Nazoa, pero tienen por supuesto una posición interesante dentro de la literatura, primero dentro de la escritura de él y segundo dentro de la literatura venezolana, porque, repito, como he venido advirtiendo, la fábula juega un papel interesante dentro de la literatura venezolana, que lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ese tema es interesante porque, bueno, es un tema que ya viene tratado por Ambrose Bierce, pero que entonces Aquiles Nazoa le da este cariz muy venezolano, como ya lo veníamos viendo con la fábula del jardinero generoso de Francisco Pimentel. Además, Aquiles Nazoa reconoce en su escritura la influencia, lo dice expresamente, pues la influencia de Francisco Pimentel. Yo soy de los que piensa que no se puede leer a profundidad realmente Aquiles Nazoa sin leer a Francisco Pimentel a manera comparativa, en perspectiva histórica, en perspectiva crítica y teórica. Bien. Entonces, por supuesto, debemos mencionar a Augusto Monterroso, quien se instituye, digamos, de alguna manera en Latinoamérica y prácticamente en el mundo, dentro de ese grupo de escritores del llamado boom latinoamericano, siendo el único de todos ellos que se dedica a escribir fábula. Recordemos que Juan José Arreola es anterior al boom latinoamericano, es un poco más viejo. No mucho, pero digamos que lo antecede históricamente un poco. Entonces Augusto Monterroso escribe estas fábulas, él ya las había publicado en el año 60, 62, si mal no recuerdo exactamente, pero bueno, ellas pasan un poco como por debajo de la mesa. Son las famosas, el libro se titula La oveja negra y demás fábulas, pero bueno, en el año 2000 precisamente, que muy cercano ya a su muerte, él vuelve a publicar las fábulas porque de alguna manera hay un reconocimiento al género fábula como un género importante ya a finales del siglo XX. Ya en el siglo XXI, el año 2000. Entonces, resulta que esta fábula se titula Monólogo del Mal. Hay ya un tratamiento estético del título. Digamos un poco tímido todavía, pero lo hay. O sea, no es simplemente, la fábula no se llama
la fábula del mal contra el bien, qué sé yo, sino es monólogo del mal. Eso nos va a llamar la atención. Un día el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien, pues es difícil sacarla de sus moldes mentales consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más. Parece un juego de silogismos, ¿no? Bueno, es un monólogo interior muy a lo ser o no ser, el monólogo más famoso el monólogo más famoso de la historia, o el soliloquio más famoso de la historia. Pero nos llama la atención precisamente este tratamiento del tema, ¿no? Esta personificación, esta humanización de dos conceptos abstractos como lo son el mal y el bien. Como si fueran, digamos, también el principio moral y el interés material. Como lo son la metáfora del toro y el loro en la fábula de Aquiles Nazoa que recién leímos. Estas fábulas de Augusto Monterroso nos van a interesar porque van en ese proceso de reinventar el género fábula. Un proceso que inició Ambrose Bierce, como ya dijimos, pero que a lo largo del siglo XX va a continuarse esa búsqueda. O sea, el género fábula está reviviendo poco a poco, está remontando la cuesta, por decirlo de una manera. Y es gracias a escritores como Arreola, como Monterroso en Latinoamérica, como Mistral, que sobre todo como Monterroso, porque es el que no duda en llamarla fábula como tal, no es un bestiario, como diría Juan José Arreola. Y además Monterroso todavía mantiene un poco la estructura clásica, pero juega entonces con el título, pero esa estructura clásica entonces tiene estos monólogos en los que el personaje, o sea, más que presentar un conflicto de un personaje A contra un personaje B, el conflicto en Augusto Monterroso nos va a interesar porque es del personaje consigo mismo, antes del monólogo, perdón, antes de que el mal le haga o se trague, como dice acá, antes de que el mal se trague al bien y ocurra un conflicto entre ambos personajes. Esta fábula nos narra es el conflicto interno del personaje del mal. El conflicto interno de un personaje es algo extraño a la fábula, no que no existiera nunca, pero sí era muy raro. En Ambrose Bierce esto va a ser casi sistemático. Muchísimos de sus personajes, de hecho la primera fábula del libro, que es el mono que quería ser escritor, se les recomiendo, es buenísima porque son los conflictos internos del mono que quería ser escritor y cómo ser escritor y ser aceptado por la crítica y todo eso. Así como está este monólogo del mal, hay un monólogo del bien que presenta también este conflicto interno del personaje. Hay un intento, claro, dentro de los límites espaciales, temporales que da la fábula, por ser un género muy breve, hay un intento de que la humanización, el recurso de la humanización, tenga algo de psicologización o algo de psicología, pues, del personaje. Digamos, un poco arquetípico, pero está allí, pues, presente, aportando una nueva característica a la fábula contemporánea en este caso. Entonces, fíjense, aquí está esta fábula de Luis Goytisolo, que sigue en ese intento por romper, ya incluso con cualquier cosa parecida a la moraleja. Ya no es solamente una cosmovisión que permite ver a través de la crueldad el punto de vista del autor sin que tenga que recurrir a la moraleja como recurso fácil, me refiero,
de enseñanza apologética, sino que la fábula contemporánea con Luis Goytisolo prácticamente se deslastra de cualquier cosa parecido a o confundible con una moraleja. Hay una cosmovisión en la fábula de Goytisolo, vamos a verlo. Esta fábula es un poco larga. Esta fábula se titula La Cabriola. Como una pastilla de jabón que se escurre entre los dedos o un cochecito de juguete que en plena escapada tropieza con algún obstáculo, así, con igual presteza, el Deportivo Rojo saltó sobre la valla interpuesta entre uno y otro sentido de la autopista, girando al mismo tiempo sobre sí mismo en una vistosa cabriola. Se coló el carro. A partir de ahí, una sucesión de encontronazos estrepitosos, chirriantes frenazos y toques de claxon, progresivamente suavizados respecto al punto en que se había producido el accidente. Aquí y allá la gente salía de los coches a echar un vistazo, según el atasco seguía extendiéndose a sus espaldas, más o menos resignados a la realidad de los hechos. Por cierto, el libro se llama El atasco y otras fábulas. Y de paso, a sacar una foto con el móvil y mandarla, que siempre es un consuelo. Mire, esta fábula, El atasco y otras fábulas, realmente él las publicó en los años 70. En la reedición que él hace en el año 2014, 16, no recuerdo bien, creo que es 14, este autor español le mete este elemento que no estaba antes de la foto con el móvil, con el teléfono. Esto es reedición, lo cabe destacar. Entonces, bueno, y de paso sacar una foto con el móvil y mandarla, que siempre es un consuelo. Turista, ¿no? Le preguntó el conductor del coche contiguo. O sea, están los dos carros uno al lado del otro, en la cola. Pues sí, tengo pinta de hacerlo. Pues sí, además, estando entre el aeropuerto y la ciudad, ese retraso le afecta más al taxista que usted. O sea, es el pasajero del taxi conversando con el chofer del carro de al lado. Le afecta más al taxista que usted, ya que no puede cobrarle el tiempo que nos hagan perder, entre 35 y 55 minutos. ¿De qué depende?, pregunta el pasajero al chofer del carro de al lado. Del número de vehículos afectados, algo que no conocemos. Del número de vehículos que tengamos delante, yo calculo que 162, es decir, 54 en filas de A3. Algo que tardará lo suyo en absorber los 5 primeros semáforos del casco urbano. También dependerá del tráfico que confluya desde otras direcciones a una hora punta como esta. Habrá alguna emergencia, partos, por ejemplo, y conflictos de diferente tipo debido a los retrasos ocasionados. Es todo el diálogo que genera, de por sí el diálogo es un recurso normal en la fábula. Aquí Luis Goytisolo incluso lo exagera, ¿no? Claro, intenta colocarnos en el ambiente, en la escena. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, preguntó al taxista, intentando ocultar su mal humor con una sonrisa simpática. Es lo mío, aquilatar, justipreciar, claro, cobrarle, ¿no? Vamos, una especie de mago de Oz, dijo el turista. Pero el mago de Oz no resulta al final ser un farsante. Pudiera ser, está conversando los tres, ¿no? Esto del farsante a lo mejor lo dice el del carro de al lado. Pudiera ser, la verdad es que no lo he leído. Vi la película, pero ya no me acuerdo. No, si yo tampoco lo he leído, ni siquiera el Pulgarcito. Y mira que de crío, o sea, de niño, a esa edad a la que empieza a nacer, en la que se empieza a hacer cochinadas, mis compañeros me llamaban Clitorcito. Clitorcito, ¿y eso por qué? Mire, si usted no lo pilla, yo no voy a ser quien se lo explique. Esa es la fábula. El toque humorístico que le da este autor español es evidente, pero sin embargo podemos ver los elementos de situación. Recordemos
como habíamos explicado en sesiones anteriores, que la humanización se aplica incluso a personajes que de por sí son humanos. ¿Por qué? Porque son de alguna manera arquetipados. Aquí simplemente vemos un taxista, un pasajero que es turista y el chofer del carro de al lado. O sea, no hay elementos que nos permitan en lo absoluto penetrar en la psicología de ningún personaje. Esto es una fábula en todo el sentido de la palabra, porque es una fábula muy pragmática, un texto muy pragmático que presenta una pequeña situación que no llega a ser conflicto, porque bueno, simplemente son tres personajes involucrados en la situación estancada de una cola, producto de un choque, pues, en pleno atasco. El libro se llama El atasco de otra fábula porque las fábulas, la mayoría, están enmarcadas dentro de las cosas que ocurren dentro de una cola. Entonces la cabriola es la primera fábula con la que abre el libro de El atasco de otra fábula. Nos van a llamar la atención estos elementos totalmente rompedores con lo que es la fábula clásica e incluso la moderna. Como expliqué, la fábula moderna es una fábula que está en transición hacia esta fábula contemporánea que está buscando. Esta fábula de Luis Goytisolo es una búsqueda por crear una narrativa fabulística desprendida o deslastrada del sentido de la moraleja, porque ¿qué pasa? Lo que más ha afectado la visión de la fábula que hay, esa percepción negativa que hay de ella, es el tono apologético. Esta fábula busca abandonar totalmente el tono apologético. Entonces, bien, ¿cuáles serían las características de la fábula que podemos ir evidenciando hasta ahora? Como habíamos dicho en las sesiones anteriores, está el elemento de la brevedad, muy evidente, el elemento de la humanización, que como habíamos dicho, bueno, no se aplica solamente a animales o plantas o vegetales, sino que también se puede aplicar a objetos, como es casi obvio, pero resulta que también a conceptos abstractos, como el principio moral, el interés material, el mal, el bien, incluso a personajes que de por sí son humanos. ¿Por qué? Porque es un aplanamiento, es esta planitud del personaje de la que hablamos acá. Los personajes no son más que el rol que cumplen dentro de la acción de la trama, algo que ya también explicamos en sesiones anteriores. Hay una unidad de acción, o sea, la fábula presenta un conflicto, una escena, una situación, un problema, y ya. Ese es el pragmatismo de la fábula. Moraleja o cosmovisión. Hay una cosmovisión, en general, con el término cosmovisión podemos abarcar todo lo que es moraleja y lo que no es moraleja. Y bueno, especialmente en una fábula como La Cabriola, es necesario hablar de cosmovisión y es imposible hablar de moraleja o de cualquier intento moralizante. Como habíamos dicho, es versificable, ¿verdad? Ya lo vimos, cómo las fábulas con Aquiles Nazoa todavía manejan este aspecto. El humor entonces comienza a ser sumamente importante. Lo veíamos desde el arcipreste de Ita, pero eso pasó, digamos, por debajo de la mesa en la historia de la fábula. Lo retoma desde el punto de vista de la ironía y con un fuerte toque, pues, de la crueldad desde Ambrose Bierce en adelante. Por eso lo destacamos acá. Ironía, cinismo, sarcasmo son los elementos que van a preponderar en la fábula, en la moderna, pero sobre todo en la fábula contemporánea. Es donde cobra mucha mayor fuerza. Y por supuesto la complejización de la prosa. Vemos que la fábula no es nada más la presentación simple, la narración simple de un conflicto y su solución, y su desenlace, sino que bueno, hay toda una concepción más estética, mucho más reflexiva de la escritura de la fábula. Cuando hablamos de la complejización de la prosa, debemos hablar, o deberíamos poder hablar incluso de una complejización de la fábula como género, como tal. Y es por eso que la fábula se reinserta de nuevo en la literatura contemporánea, que es la razón por la cual de hecho estamos acá.
revalorizando la fábula, prestándole atención, ya que los escritores últimamente cada vez más le prestan atención a la fábula. Y cabe destacar que que recuerdo en este momento la editorial, la revista recién creada de Gabriel Jiménez Germán, que se llama Fábula. Bueno, hasta acá la quinta sesión. Les asigno un ejercicio escrito. El ejercicio escrito es su misma fábula que ustedes vienen escribiendo, que vienen tratando, que vienen trabajando. Van a contemporaneizarla, van a convertirla en una fábula que contenga estas características. La única que puede ser, o sea, que es opcional, es la versificación. Pueden hacerla en fábula, en verso, pueden hacerla en prosa. Cuando hablamos de complejización de la prosa, bueno, el verso de por sí tiene su propia complejidad natural, digamos. Pero bueno, hay una complejización, repito, de la fábula. Vamos a complejizar esas fábulas que ustedes han estado escribiendo. Hagan el ejercicio escrito y lo remiten al correo. Creo que en algún momento se los dije, es muy fácil, es 2 palabras pegadas. Isaac Zozobra. Zozobra, recuerden que es con doble Z. Isaac Zozobra @gmail.com. Por allí los ejercicios escritos, y entonces nos vemos en lo que será ya pues nuestra última sesión la próxima semana.